El día que saldé la deuda de $300.000 de mi esposo, él dijo con desdén, empaqueta tus cosas. He encontrado a alguien mejor. Hoy te vas. Hasta mis suegros se pusieron de su lado. Yo simplemente me reí y dije, querido esposo. ¿Has perdido la cabeza? ¿O es que olvidaste algo? Lo que sucedió a continuación los dejó sin palabras. Soy Fern, y durante la mayor parte de mi vida, fui el tipo de persona que encontraba consuelo en el silencioso murmullo de los números. Creciendo en Atlanta, solo mi padre y yo en una pequeña casa con suelos que crujían, aprendí desde muy joven que la estabilidad lo era todo. Mi madre se fue cuando yo era una niña, dejando a mi padre haciendo malabares entre su negocio y criarme. Él hizo lo mejor que pudo, siempre empujándome a trabajar duro, a ahorrar de forma inteligente y a mantener un perfil bajo. Para cuando llegué a los 30, yo era contadora en una empresa de tamaño mediano, procesando números en un cubículo, con mis días fundiéndose en un ritmo predecible. ¿Emocionante? Para nada. La mayor emoción que había tenido fue cuando nuestra oficina actualizó su software, y hasta eso me pareció exagerado. Pero una noche, todo cambió. Mi amiga de la universidad, Tessa, me arrastró a su fiesta de cumpleaños en su casa en Midtown. Estaba de pie en la esquina de su abarrotada sala de estar, sosteniendo un ginger ale, y sintiendo que mi vestido era una talla demasiado pequeña y mi confianza, aún más. La música retumbaba tan fuerte que apenas podía pensar, y mucho menos mantener una conversación trivial. Estaba lista para escabullirme temprano cuando él se acercó. Charles. Era alto, con una especie de confianza natural que hacía que la habitación pareciera más pequeña. Su pelo oscuro caía perfectamente, y su sonrisa, era del tipo que podía hacerte olvidar tu propio nombre. Oye, eres Fern, ¿verdad? Su voz atravesó los graves como si nada. Asentí, agarrando mi bebida con más fuerza. Sí. ¿Y tú eres? Charles. Se apoyó en la pared a mi lado, como si ya hubiera decidido que éramos amigos. ¿Te importa si me quedo por aquí? Para nada dije, con la voz apenas audible sobre la canción pop que sonaba a todo volumen por los altavoces de Tess. Sentí que mis mejillas se calentaban, pero intenté jugar a la chica tranquila. Y bien, Fern, ¿cuál es tu rollo? ¿Por qué te escondías en la esquina? Su tono era ligero, pero sus ojos se clavaron en los míos, como si de verdad le importara la respuesta. Solo estoy aquí por el cumpleaños de Tessa, dije, encogiéndome de hombros. Es difícil decirle que no. ¿La conoces? ¿Trabajas con ella?, dijo, sonriendo. Es implacable con estas invitaciones. Eres contadora, ¿verdad? Ella lo mencionó. Me reí, sorprendida de que lo supiera. Sí, los números son lo mío. No es exactamente glamuroso. Suena a que mantienes el mundo en marcha, dijo él, y no supe si estaba bromeando o hablando en serio. De cualquier manera, me hizo sonreír. Apenas. Es más como evitar que las hojas de cálculo implosionen. Tomé un sorbo de mi bebida, sintiéndome un poco más audaz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? Solo un tipo que busca pasarlo bien, dijo, mientras las arrugas se formaban en las comisuras de sus ojos. Hago diseño gráfico, pero estoy atrapado en un trabajo corporativo que te chupa el alma. No es mi sueño, pero paga las facturas. Seguimos hablando, y el ruido se fue desvaneciendo en el fondo. Me preguntó por mis libros favoritos, Misterios con las esquinas dobladas, que había leído una docena de veces, y compartió su amor por las viejas películas de ciencia ficción. Fue fácil, como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando sugirió salir a tomar un poco de aire, no dudé. El patio trasero fue un alivio. La fresca noche de Atlanta nos envolvió como una manta. Nos sentamos en las desvencijadas sillas de patio de Tess, hablando de todo y de nada. Su odio por su trabajo, mi talento secreto para resolver rompecabezas, la forma en que el horizonte de Atlanta parecía contener la respiración esa noche. Cuando la fiesta empezó a terminar, Charles sacó su teléfono. ¿Me das tu número, Fern? Me encantaría volver a verte. Mi corazón dio un vuelco. No estaba acostumbrada a esto. Chicos como Charles no solían aparecer en mi vida, pero algo en él se sentía correcto, como una pieza de un puzzle encajando en su lugar. Claro, dije, escribiendo mi número en su teléfono.
Su sonrisa iluminó la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez mi vida estaba a punto de volverse mucho más grande. Los días después de esa fiesta se sintieron como un sueño del que no quería despertar. Charles me escribió a la mañana siguiente, y antes de darme cuenta, ya estábamos planeando nuestra primera cita. Mis nervios eran un desastre. No había salido mucho con nadie, no desde un par de citas a ciegas incómodas en la universidad que no llegaron a ninguna parte. Me paré frente a mi armario, dudando de cada conjunto, hasta que finalmente me decidí por un sencillo vestido azul marino que se sentía seguro pero bonito. Cuando Charles llegó en su sedán limpio y sin pretensiones, me dedicó esa misma sonrisa deslumbrante de la fiesta. «Estás increíble», Fern dijo, y me sonrojé tanto que probablemente brillé. Me llevó a un pequeño bistró en Decatur, el tipo de lugar con una iluminación cálida y el olor a pan recién hecho que te hacía sentir como en casa. Pedimos pasta, la suya con una salsa de trufa elegante, la mía con marinara clásica, porque no quería manchar mi vestido. Durante la cena, se inclinó hacia adelante, girando su tenedor como un profesional. Entonces, Fern, cuéntame algo que nadie más sepa de ti. Me reí, jugueteando con mi comida. No soy tan interesante, pero puedo resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto. Sus ojos se iluminaron. No puede ser. Eso es genial de verdad. Tienes que enseñarme alguna vez. Quizás lo haga, dije, empezando a relajarme. Tu turno. ¿Algún talento secreto? Hago los mejores tacos de desayuno que probarás en tu vida, dijo, inflando el pecho en broma. Rétame algún día y te lo demostraré. Trato hecho, bromeé. Y así, sin más, los nervios se desvanecieron. Hablamos durante horas sobre mi amor por el orden y los números, y su frustración con su trabajo de diseño gráfico, que se sentía más como mover papeles que como crear arte. Era como si el mundo fuera del bistró no existiera. Las siguientes semanas fueron un remolino. Charles me mostró partes de Atlanta que nunca había explorado, cafeterías escondidas en Little Five Points, un parque tranquilo con vistas al horizonte. Almorzábamos cerca de su oficina o nos veíamos después del trabajo. Y cada vez, sentía que estaba viendo la ciudad, y a mí misma, con nuevos ojos. Ya no era solo la contadora callada. Era alguien a quien Charles veía, de verdad veía. Y eso hacía que mi corazón doliera de la mejor manera posible. Las cosas se pusieron serias rápidamente. Un fin de semana, Charles me llevó a conocer a sus padres, Linda y Ron, en su acogedora pero algo deteriorada casa en una zona residencial de Atlanta. Linda me recibió con un abrazo que casi me deja sin aire. «Oh, Fern, hemos oído hablar mucho de ti», dijo, con una sonrisa cálida, pero con ojos agudos como si me estuviera evaluando. Ron me estrechó la mano, con un apretón firme. «Encantado de conocerte, Fern. Charles dice que eres una maga con los números». «No es tan emocionante», dije riendo. «Solo es mantener las cosas organizadas». La cena fue ruidosa y llena de historias, el amor de Linda por la jardinería, los interminables relatos de Ron sobre su antiguo trabajo de ventas. Charles no dejaba de mirarme, su mano rozando la mía bajo la mesa, y me sentí como si perteneciera a ese lugar. Unas semanas después, llevé a Charles a conocer a mi padre en su restaurante favorito. Mi padre, siempre ocupado con su pequeño negocio, evaluó a Charles mientras tomaban café, pero terminó sonriendo. «Es un buen tipo», Fern me dijo más tarde. «No lo dejes escapar». Esa aprobación lo significó todo. Una tarde, estábamos paseando por Pittman Park, con el horizonte de Atlanta brillando en la distancia. Charles se detuvo de repente, con las manos en los bolsillos. «Fern, he estado pensando», dijo, con la voz más suave de lo habitual. Mi corazón empezó a acelerarse. «No quiero esperar. Sé que es rápido, pero, ¿quieres casarte conmigo?» Me quedé helada, conteniendo la respiración. Pero al mirarlo a los ojos, lo sentí. La certeza, la atracción. «Sí, Charles», dije, con la voz temblorosa. «Sí». Nuestra boda fue pequeña, solo amigos cercanos y familiares en un lugar cerca del río Chattahoochee. Me sentí como una persona diferente con mi sencillo vestido blanco, mi sonrisa era tan amplia que me dolía. Tessa tomó fotos y las publiqué en internet, con el corazón rebosante de alegría. Por primera vez,
pensé que quizás esto era todo. La vida que siempre había querido. La que mi padre me crió para creer que podía tener. Se suponía que la vida de recién casados debía ser pura felicidad y conversaciones nocturnas. Pero para Charles y para mí, fue más sobre desempacar cajas y esquivar el tráfico de Atlanta. Nos habíamos instalado en un pequeño apartamento en Virginia Highland, estrecho pero nuestro. Y me encantaban las pequeñas rutinas que estábamos construyendo. Pero una noche, mientras organizábamos los regalos de boda, Charles soltó una bomba. «Oye, Fern, he estado pensando», dijo, dejando un jarrón de cristal de Tesa. «¿Y si nos mudamos con mis padres?» Me quedé helada, con una taza en la mano. ¿Vivir con Linda y Ron? ¿A tiempo completo? Sí, dijo, con los ojos brillantes de un entusiasmo que se sentía forzado. Se están haciendo mayores, y me sentiría mejor estando allí para ayudar. Además, nos ahorraríamos el dinero del alquiler. Sobre el papel, tenía sentido. Mi padre siempre me había inculcado la importancia de ser práctica, pero la idea de vivir con mis suegros se sentía como entrar en un reality show para el que no había firmado. ¿Estás seguro de que a ellos les parece bien?, pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Mamá ha estado soltando indirectas desde que nos comprometimos, dijo Charles, con voz tranquilizadora. Será genial. Ya verás. Unas semanas más tarde, llegamos a la casa de Linda y Ron en un tranquilo suburbio de Atlanta, con nuestras vidas metidas en cajas en la parte trasera de una furgoneta de alquiler. La casa era encantadora de una manera anticuada, con contraventanas descoloridas y muebles que gritaban años 70. Linda ya estaba en el porche antes de que aparcáramos, saludando como si fuéramos celebridades. «Fern, Charles, bienvenidos», exclamó, atrayéndome hacia un abrazo que fue un poco demasiado apretado. Ron le dio una palmada en la espalda a Charles. «Qué bueno tenerte en casa, hijo». «A ti también, Fern». Forcé una sonrisa, echando ya de menos el acogedor caos de nuestro apartamento. Los primeros días fueron un torbellino de desempacar y adaptarse. Linda estaba en todas partes, apareciendo en nuestra habitación para ofrecer toallas o preguntar si necesitábamos algo de picar. «Solo me aseguro de que estén cómodos, cariño», decía, con su sonrisa radiante, pero su presencia era asfixiante. Yo asentía, reprimiendo las ganas de pedirle espacio. Una noche en la cena, el ambiente cambió. Estábamos comiendo el pastel de carne de Linda, que estaba seco, pero no me atreví a decirlo, cuando Charles se aclaró la garganta. «Bueno, la casa necesita algunos arreglos», dijo, tan casualmente como si estuviera hablando del tiempo. «El techo tiene goteras y las tuberías son un desastre». Casi me atraganto con las patatas. «¿Arreglos? ¿Como reparaciones?» Sí, dijo Ron, con un tono pesado. Ha pasado un tiempo desde que pudimos permitirnos arreglar cosas. Charles me miró de reojo y luego desvió la mirada. Estaba pensando que podríamos contribuir todos. A mí me han reducido el sueldo en el trabajo, así que ando un poco justo ahora mismo. Se me revolvió el estómago. A mí acababan de reducirme las horas en la empresa, y nuestros ahorros ya estaban mermados por la boda. Veré qué puedo hacer, dije, con la voz tensa, aunque por dentro estaba gritando. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. «Oh, Fern, eres un regalo del cielo», dijo, tomando mi mano. Ron asintió. «Ahora eres de la familia, chica». «Familia». La palabra se sentía pesada, como una factura que no sabía que había aceptado pagar. Las siguientes semanas fueron una neblina de contratistas, facturas y mi cuenta bancaria menguante. Escribí cheques para tejas del techo, tuberías nuevas, cualquier cosa para mantener la casa en pie. Linda no paraba de decir lo preciosa que se veía, mientras Ron me daba palmadas en el hombro como si fuera uno de los chicos. «Eres una salvadora, Fern», decía. Pero cada vez que entregaba otro cheque, me sentía menos como una salvadora y más como un banco. Una noche, después de un largo día lidiando con un contratista insistente, me derrumbé en nuestra cama, agotada. Charles se sentó a mi lado, con su mano sobre la mía. «Gracias por todo esto», Fern dijo, con voz suave. «Es por nuestro futuro, ¿verdad?» Miré al techo, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Verdad?», repetí, pero mi corazón no estaba en ello. Mientras yacía allí,
Escuchando el crujido de la vieja casa, no podía quitarme la sensación de que estaba invirtiendo todo lo que tenía en el sueño de otra persona. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza: trabaja duro. Ahorra de forma inteligente. Pero me preguntaba si había sido demasiado confiada, demasiado rápida en decir que sí. Aún así, ya estaba demasiado metida para dar marcha atrás. La casa empezaba a parecer sacada de una revista de decoración, toda llena de pintura fresca y accesorios nuevos. Pero el orgullo que sentía se veía ahogado por el constante drenaje de mis ahorros. Intentaba mantenerme entera, diciéndome a mí misma que era por la familia, por Charles. Entonces, todo dio un giro brusco. Una tarde, durante una cena de pollo a la parrilla y judías verdes, la charla habitual de Linda cesó. Intercambió una mirada con Ron, sus ojos empañados, y el aire en la habitación se volvió denso. Tenemos que hablar, dijo, con la voz temblorosa. El tenedor de Charles se detuvo en el aire, y mi estómago se contrajo. ¿Qué pasa?, pregunté, temiendo ya la respuesta. Ron se aclaró la garganta, su habitual bravuconería desaparecida. La casa tiene una hipoteca, una muy grande. Debemos $300.000, y el banco nos está pisando los talones. Si no la pagamos pronto, podríamos perderlo todo. Mi tenedor golpeó el plato con un tintineo. $300.000, repetí, con la voz afilada. ¿Todas las reparaciones que pagué, y no se les ocurrió mencionar esto? Las lágrimas de Linda se desbordaron. Estábamos avergonzados, Fern. Pensamos que podríamos manejarlo, pero con las reparaciones, estamos hasta el cuello. Charles no me miraba a los ojos. Quizás podrías hablar con tu padre, dijo en voz baja. Él tiene los medios, ¿no? Aseguraría la casa para nosotros, para nuestro futuro. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Mi padre? ¿Quieres que le pida esa cantidad de dinero? Mi voz se alzó, y no me importó. Ha estado lidiando con problemas de salud. Charles, tú lo sabes. Por favor, Fern, sollozó Linda, juntando las manos. Este es nuestro hogar. Hemos vivido aquí durante décadas. Estaba furiosa, atrapada por sus rostros suplicantes. Lo pensaré, mascullé, apartándome de la mesa, sin apetito. Al día siguiente, llamé a mi padre, mis manos temblaban mientras se lo explicaba. Para mi sorpresa, no dudó. Te ayudaré, Fern dijo, con la voz firme a pesar de sus recientes visitas al médico. Pero quiero un acuerdo formal, recibos, todo documentado. Nada de cabos sueltos. Cuando se lo conté a Charles, se molestó. ¿Por qué tiene que ser tan formal? ¿No puede simplemente confiar en nosotros? Son $300.000, Charles espeté. Él está siendo cuidadoso, y yo también. Murmuró algo sobre el papeleo, pero no insistió más. El dinero fue transferido, los documentos firmados, y Linda y Ron me lo agradecieron sin cesar, su alivio era palpable. Pero algo cambió entre Charles y yo, una frialdad que no podía ignorar. Y entonces, el mundo se vino abajo. Una tarde, recibí una llamada de mi prima. Fern, es tu padre, dijo, con la voz quebrada. Tuvo un infarto. No lo logró. El teléfono casi se me resbaló de la mano. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. No susurré, pero la verdad se asentó como una piedra en mi pecho. Charles estaba allí cuando colgué, con el rostro pálido. Lo siento mucho, Fern dijo, atrayéndome hacia un abrazo. Pero sus brazos se sentían rígidos, como si estuviera actuando por inercia. El dolor me consumió por completo mientras planeaba el funeral. Cada día era una neblina de papeleo y condolencias. Una noche, agotada, llegué a casa antes de lo esperado. Mientras forcejeaba con las llaves en la puerta principal, oí voces desde la sala de estar. La de Charles, afilada por la frustración. No puedo seguir con esto, estaba diciendo. Vivir con ella es agotador. Es demasiado. La voz de Linda era baja, casi un siseo. Solo aguanta un poco más, Charles. Necesitamos esos recibos que tenía tu suegro. Ahora los tiene Fern. Los cogeré y los quemaré, dijo Charles, con un tono frío como el hielo. Y entonces habré terminado.
Voy a empezar de nuevo con esa tal Iris de la que te hablé. Ella tiene dinero de verdad. Se me heló la sangre. Me quedé inmóvil, con la llave todavía en la cerradura, mientras sus palabras calaban en mí. La familia en la que había invertido todo, mi dinero, mi corazón, estaba conspirando en mi contra. Charles no me amaba. Me había utilizado, y sus padres estaban metidos en el ajo. La rabia y el desamor se agitaban dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Cerré la puerta de un portazo, lo suficientemente fuerte como para asustarlos, fingiendo que acababa de llegar. «Hola, ya estoy en casa», anuncié, con la voz firme a pesar de la tormenta interior. «Oh, Fern», dijo Linda, con un tono empalagosamente dulce. «¿Cómo fueron los planes del funeral?» «Bien», dije, forzando una sonrisa mientras captaba sus miradas nerviosas. Se me puso la piel de gallina, pero sabía que tenía que jugar con inteligencia. Pensaban que habían ganado, pero no iba a dejar que me destruyeran. Ni ahora, ni nunca. El funeral fue una neblina de vestidos negros y pésames susurrados, pero mi dolor estaba mezclado con algo más, ira. No dejaba de repasar las palabras de Charles, las intrigas de sus padres, la forma en que me habían tomado por tonta. De vuelta en casa, el aire se sentía diferente, como si las propias paredes conocieran la verdad. Estábamos sentados en la sala de estar, bebiendo un café que se había enfriado, cuando la máscara de Charles finalmente cayó. Me miró, su encanto habitual reemplazado por una mueca de desprecio. «Fern, tienes que hacer las maletas y marcharte», dijo, con la voz plana. «He encontrado a otra persona. Alguien mejor». Las palabras deberían haberme herido más, pero estaba preparada. Linda intervino, con una risa aguda y cruel. «Hemos terminado contigo, querida. Solo necesitábamos tu dinero». Me eché hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza, pero con el rostro tranquilo. «¿Y qué hay de la casa? ¿La que yo arreglé? ¿Los $300.000 que pagué?» Ron se rió como si hubiera contado un chiste. «Esta es nuestra casa, Fern. Tú aquí no eres nadie». «Y esos recibos de los que estabas tan orgullosa», añadió Charles, con una sonrisa burlona, «los encontré en casa de tu padre». «Los quemé». Dejé que el silencio se apoderara del momento, observando sus rostros petulantes. Luego me reí, una risa fuerte y aguda, hasta que sus sonrisas vacilaron. «¿Qué es tan gracioso?», espetó Charles. «Son patéticos», dije, secándome una lágrima del ojo, todavía riendo. «¿Creen que son listos? Esos recibos que quemaron eran copias. Los originales los tiene mi abogado». El color desapareció de sus rostros. La sonrisa burlona de Charles se desvaneció, reemplazada por el pánico. «Estás de farol», tartamudeó. «Pruébame», dije, mi voz como el acero. «Quiero mi dinero de vuelta». «¿Todo? O mi próxima llamada será a la policía». Ron intentó hacer de pacificador, con la voz temblorosa. «Fern, hablemos de esto. Podemos encontrar una solución». Pero yo ya no quería hablar. Durante las siguientes semanas, las negociaciones fueron una batalla de voluntades. Intentaron todos los trucos, la culpa, las lágrimas, incluso disculpas falsas, pero me mantuve firme. En la mesa de su cocina, que ahora era legalmente mía, expuse los términos. «La casa se transfiere a mi nombre, o presento cargos». Sin juegos. Cedieron. En la oficina del abogado, el aire estaba cargado de tensión mientras firmábamos los papeles. Observé cada trazo del bolígrafo, asegurándome de que no hubiera lagunas. Cuando la casa fue oficialmente mía, metí los documentos en una carpeta y miré a Linda, que parecía más pequeña, desinflada. «Estos se quedan a buen recaudo», dije, golpeando la carpeta. «No más trucos». El divorcio fue rápido. Charles apenas habló, su arrogancia había desaparecido. Cuando todo terminó, sentí que podía volver a respirar. El día que se mudaron, me quedé en el porche de mi casa, viendo a Charles, Linda y Ron cargar sus cosas en una furgoneta destartalada. Sus rostros estaban sombríos, sus movimientos eran lentos, y sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. No era así como había imaginado el final de mi matrimonio, pero era la única forma de seguir adelante. Las noticias llegaron a través de amigos.
La tal Iris de Charles lo dejó semanas después del divorcio, no dispuesta a lidiar con su equipaje. Linda y Ron estaban atrapados en un apartamento diminuto, muy lejos de la casa que habían conspirado para quedarse. Intentaron llamar, enviar mensajes, incluso aparecer con disculpas, pero los bloqueé a todos. Se había acabado ser su peón. Una tarde, mientras estaba sentada en mi tranquila sala de estar, alguien llamó a la puerta. A través de la mirilla, vi a Charles sosteniendo un triste ramo de flores. Abrí la puerta, riéndome ya de su audacia. ¿En serio, Charles? ¿Flores? Se movió incómodo, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Fern, la he fastidiado. Ahora lo veo. Quiero arreglarlo. Me apoyé en el marco de la puerta, mi diversión se desvaneció para dar paso a la lástima. ¿Arreglarlo? No estás aquí por mí, Charles. Estás aquí porque tu plan se vino abajo. Hice un gesto hacia la casa, ahora cálida con mis propios toques. Pero esta vida es mía ahora, no tuya. Su rostro se descompuso y retrocedió, las flores caídas. Fern, por favor. Hemos terminado, dije, con voz firme. No vuelvas. Cerré la puerta, y el clic resonó como un punto final. Dentro, la casa estaba en calma, la luz del sol se derramaba por las ventanas. Me hundí en mi sillón, con un libro en mi regazo, y sentí la paz por la que había luchado. Las paredes, una vez cargadas de mentiras, ahora contenían mi historia, una de traición, sí, pero también de fortaleza. Pensé en mi padre, en sus lecciones sobre mantenerse erguida, y sonreí. Había perdido mucho, pero me había ganado a mí misma. El futuro estaba completamente abierto. Una página en blanco que podía escribir bajo mis propios términos. Tomé un sorbo de mi té, pasé la página de mi libro y dejé que el silencio me envolviera. Fuera lo que fuera que viniera después, estaba lista. A todos los que han seguido este viaje, gracias. Han caminado conmigo a través del desamor, la traición y la lucha por recuperar lo que es mío. Si esta historia te llegó al corazón, dale al botón de suscribir y únete a mí. Cada rincón de esta casa, cada paso que doy, cuenta una historia de coraje, gracia y de empezar de nuevo. Sigue construyendo tu propio camino, y nos vemos en el próximo capítulo.